seguimos con el Noticiero Popular y ahora vamos a ir con un tema que ya hemos abordado en diferentes emisiones de este noticiero y que también venimos acompañando desde las emisoras populares y desde distintos sectores de la comunicación sin fin de lucro, que tiene que ver con la televisación del fútbol, más precisamente la televisación del fútbol de ascenso y el caso puntual de Pares TV y la censura que sufre de parte de Telered Imagen Sociedad Anónima, propiedad del Grupo Clarín. Así es, para charlar de esto estamos en comunicación con Mariano Suárez, que es abogado y periodista y es autor del libro recientemente publicado Fútbol, Propiedad Privada, los derechos de las audiencias desde la experiencia de Pares TV. Hola Mariano y gracias por esta comunicación. Buenas noches Agustín, Lucía. Bueno, un gusto estar en vivo en este noticiero tan necesario para la realidad de la televisión argentina. Bueno, muchas gracias a vos y el gusto es nuestro. Primero queríamos preguntarte algo que desarrollás en tu libro, que es sobre el recorrido de 70 años de historia del fútbol televisado. ¿Cómo fue justamente este recorrido y cómo se fueron desarrollando los intereses en juego? Sí, efectivamente el libro intenta trazar una historia posible de los 70 años de televisación del fútbol en la Argentina y poniendo como centro las disputas, los intereses que hay detrás de la venta, de la comercialización de los derechos de televisación y la trama que hay detrás de la venta de esos derechos. Y un poco la excusa y el ordenador del relato para ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, para recorrer desde el primer partido televisado de la Argentina en 1951, a los campeonatos mundiales, a los torneos de ascenso. El ordenador de ese relato es una historia que conocen muy bien, que es la de el canal de televisión comunitario de Luján, Pares TV, que quizás representa el ejemplo más extremo, más desmesurado de censura y de violación de los derechos de las audiencias, porque desde hace 5 años el canal viene sufriendo un ataque judicial de la empresa Trisa, del Grupo Clarín, la empresa más fuerte de la Argentina en materia de telecomunicaciones, que intenta bloquear las transmisiones deportivas del canal de Luján, que es un canal comunitario, que venía realizando las transmisiones deportivas de los clubes locales, Flandria y Luján, desde el año 2010. Y bueno, hace 5 años están en una batalla judicial y esa batalla judicial Clarín la lleva adelante, no porque le interese comercializar esos derechos, sino porque en la creencia de que tienen un dominio absoluto del negocio del fútbol y de los derechos de televisación, ellos quieren apropiarse de derechos para no utilizarlos, para que nadie más vea los partidos. Y un poco el libro reflexiona a partir de esa posición del Grupo Clarín y cómo si eso es compatible o no con el régimen legal que existe en la Argentina, con nuestra Constitución, con nuestro Código Civil, con la cantidad de tratados internacionales que la Argentina ha suscrito. Y bueno, en esa línea de recorrido el libro plantea una reflexión. También en ese sentido, Mariano, estamos planteando que se vulnera el derecho de las audiencias. ¿Por qué se puede afirmar esto y por qué el caso de Pares sirve para ejemplificar esta vulneración de derechos de las audiencias? Bueno, tradicionalmente se suele presentar la venta de derechos como una cuestión entre privados. Se dice que los clubes son asociaciones civiles privadas, que la AFA es un ente privado, que los canales de televisión son privados y que por lo tanto el Estado y las leyes no tienen demasiado que hacer para dirimir esta cuestión. Y que al mismo tiempo las audiencias, el único rol que tienen es el rol de espectadores, que pueden o no consumir un partido, pueden o no pagar por los contenidos, pero que su rol es justamente el de consumidores, pero que no son portadores de ningún derecho. Esta posición, que es la posición histórica de las empresas y las que se transmiten desde muchas pantallas del periodismo deportivo, de los canales más importantes, es absolutamente contradictoria con el paradigma legal que hay en Argentina desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que justamente transforma a las audiencias y dejan de ser meros consumidores para ser portadores de derechos.
En ese sentido, en la Argentina está vigente una norma que obliga al Estado todos los años, y no es la Argentina el único país, esto es una copia de un modelo legal que rige en casi todo el mundo occidental, que obliga al Estado a que cada año defina que hay una serie de acontecimientos, no solo deportivos, pero también deportivos, que tienen que estar exentos de la cesión exclusiva de derechos. Esto es, en la Argentina es legal, obviamente, vender los derechos, pero lo que no permite la ley es vender todos los derechos en bloque, en forma ilimitada y sin ningún tipo de restricción ni control del acceso que después tienen las audiencias. Entonces lo que ocurre en la Argentina es que alguien compra el derecho para no utilizarlo, eso contraría el cuadro legal vigente en el país. Mariano, estamos en un momento particular. Por la pandemia sabemos que los y las hinchas no pueden ir a la cancha, y en este sentido preguntarte por la importancia de dar la discusión en este momento sobre la televisación del fútbol, y por último también hacerte una pregunta sobre cuáles podrían ser las vías de solución a este conflicto. Sí, como bien señalás, en este contexto de pandemia y aislamiento, donde también la asistencia a los espectáculos deportivos hay nuevas restricciones, todavía es más gravosa este ataque y este avance sobre los derechos de las audiencias. Hoy la regulación del fútbol y del espectáculo televisivo es un tema, si se quiere, incómodo, incluso para organizaciones populares o cercanas al gobierno nacional, que obviamente está dando muchas batallas en distintos frentes, y obviamente el tratar de resolver la herencia que el macrismo dejó en materia de derechos televisivos es sumamente complejo, pero justamente porque es un tema incómodo y es un tema que muchos piensan que es mejor no hablarlo, es que al menos desde mi punto de vista es pertinente y necesario reponerlo en la agenda para encararlo de frente y encontrar los instrumentos para resolverlo. Y lo más llamativo de todo es que esos instrumentos están sobre la mesa, están a la vista. Tenemos una ley vigente que tiene un instrumento que crea un órgano plural con participación del Estado, con participación de los sindicatos TIC, con participación de los medios públicos, con participación de las universidades, para definir un pequeño campo de contenidos de particular de relevancia que no pueden ser entregados y privatizados a las empresas. Que eso perfectamente puede convivir con un esquema de cesión de derechos que aliente las inversiones y que sea similar al de otros países del mundo. Pero bueno, ese instrumento está en la mano, está regulado hoy por la ley, pero bueno, después está la dinámica de la realidad y bueno, frente a la fortaleza de las empresas de telecomunicaciones muchas veces es difícil cristalizar en la realidad lo que los enunciados de las leyes dicen. Hasta el momento, ¿cuál fue la respuesta de la justicia? Pares se presentó a la justicia por este caso. Y también es interesante saber cuáles son los argumentos que esgrimen estas empresas mediáticas para responder en la justicia. Sí, hay una suerte de demandas cruzadas. Digamos, Pares TV se presentó ante la justicia federal hace 5 años a pedirle que obligue al Estado argentino a reglamentar la ley vigente, sin éxito hasta ahora, y al mismo tiempo Trisa también presentó una demanda contra Pares, que conviven en el mismo juzgado, en el marco de la misma causa, por la cual plantea la inconstitucionalidad de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en estos artículos pertinentes de la materia, y buscan incluso derogar todo resquicio de gratuidad dentro del marco legal, incluyendo la ley que hoy garantiza la gratuidad de la emisión de los partidos de la selección argentina. La justicia tampoco le dio ninguna respuesta concreta al Grupo Clarín y ya llevan los dos pedidos 5 años de trámite en la justicia.
si me preguntan por cuál es el balance después de este derrotero de 5 años, bueno, habría que verlo en comparación con la suerte que ha tenido Clarín y las empresas dueñas de los derechos en otros expedientes judiciales. La verdad es que tardó muy poco tiempo, muy pocos meses, las empresas dueñas de los derechos en lograr un aval judicial a la desarticulación del programa Fútbol para Todos. Un par de meses después de la asunción del gobierno de Macri habían obtenido medidas cautelares en primera y en segunda instancia, avalando lo que fue en ese momento la privatización y la extranjerización del fútbol de primera división. Comparado con ese efecto, digamos, la resistencia de 5 años que lleva Pares TV en la justicia, que es un terreno particularmente cómodo para las empresas de telecomunicaciones, me parece que es un resultado bastante interesante. Lo que requiere, obviamente es insuficiente, lo que requiere es una acción del poder político que restaure una legalidad que no se va a poder solamente dividir en el plano judicial. Bien, por último, te pregunto a partir de cuándo va a estar disponible el libro en las librerías y por dónde se puede conseguir. En un par de semanas va a estar disponible en todas las librerías del país. Para los más impacientes, si lo reclaman a la editorial Mil Campanas por las redes sociales, por la cuenta de Instagram o de Twitter, lo pueden recibir en su casa.